Luego de que pasemos el logo a nuestro programa de diseño, vamos a poder ubicar las guías para poder alinearlo perfectamente y así respetar su estructura, que es lo que hace que un logo se vea armonioso y potente a primera vista. Para poder acceder a las guías, hacemos el atajo de teclado Control más R y luego hacemos un clic mantenido en la regla para ir generando las nuevas guías. Y algo muy importante es que si tenemos las guías bloqueadas, no vamos a poder generar ninguna guía. Así que es importante desbloquearlo antes de empezar a diseñar. Y ahora sí podemos empezar a trabajar tranquilamente. Si mantenemos apretada la tecla Control y movemos la ruedita de ratón, podemos acercarnos o alejarnos. Y con el espacio mantenido podemos ir moviéndonos por el diseño. Si tenemos que hacer una guía en vertical, apretamos en el mismo lugar donde sacamos la horizontal, manteniendo apretado el Alt, de esta forma. Si nos pasa esto que nos equivocamos y ponemos una guía que no es, la podemos eliminar arrastrándola hacia arriba. Algo que les recomiendo también es bloquear siempre la capa del boceto para evitar que se mueva por accidente. Muy bien, continuemos agregando las guías y aquí vamos a ver cómo el boceto no es completamente perfecto. Tiene trazos que no están totalmente derechos, así que tenemos que ubicar la guía en donde comienza el trazo para poder arreglarlo. Recomiendo hacerlo lo más exacto posible para evitar problemas. Ahora seguimos ubicando las guías. También es muy importante marcar el piso de nuestro diseño, ya que esto nos permite tener todo alineado. La unión de la M también la vamos a marcar, ya que es importante al estar alineada con la J. En el boceto no lo hice perfectamente, pero ahora cuando lo vectoricemos lo arreglamos. Excelente, ahora vamos terminando de agregar todas las guías que faltan. Ahora, una vez que terminemos de trabajar con las guías, vamos a vista y bloqueamos las guías. Y para empezar a vectorizar el logo, lo que tenemos que hacer es crear una nueva capa, haciendo clic en el botón que dice capa de píxeles. Y ahora vamos creando un rectángulo perfecto alineado con las guías. Y ahora seleccionamos el rectángulo y con el Alt mantenido lo duplicamos para hacer la otra pata de la M. Y al mismo tiempo mantenemos presionado la tecla Shift para seguir la guía. Ahora nos aseguramos de que nuestra guía del boceto coincida con la forma que duplicamos. Si no coincide, debemos ajustarlas manualmente. Para ello desbloqueamos las guías y ajustamos esos detalles para continuar. Con esto nos aseguramos de que nuestro diseño quede completamente simétrico. Para hacer la unión de la M, al ser una forma ya más complicada, vamos a hacer uso de la herramienta de pluma, a la cual podemos acceder rápidamente con la tecla P. Ahora simplemente, siguiendo las guías, vamos a poder dibujar la forma, siguiendo las intersecciones. Aquí nos imaginamos un cuadrado y justo en el medio del cuadrado ubicamos la intersección. Ahora ubicamos el siguiente punto y le quitamos el relleno para poder ver mejor el trazo. Ahora continuamos con el siguiente punto, pero nos estaría faltando una guía en el medio. Y para poder crearla rápidamente, hacemos control más clic izquierdo del ratón para poder dejar de hacer trazos con la herramienta de pluma. Y luego desbloqueamos nuevamente las guías y ubicamos la guía en el medio de la cuadrícula, de esta forma. Y una vez que terminemos de ajustar la guía, para volver a trabajar con la pluma, solamente tenemos que hacer un clic en el último nodo en el que nos quedamos. Y ya podríamos terminar de diseñar nuestra forma. Acá no voy a seguir el boceto ya que no está perfecto, así que voy a seguir la guía. Muy bien, ahora nos aseguramos de cerrar bien el trazo y ahora salimos de la herramienta de pluma, haciendo clic en la herramienta de mover. Le agregamos un relleno y le quitamos el contorno. Ahora seleccionamos todo y lo pintamos de blanco. Nos aseguramos de que esté todo alineado, que esté todo prolijo, que esté todo simétrico, que este vértice esté a la par con este vértice, que este vértice esté perfectamente alineado, que esté todo centrado. Y bueno, vemos que está todo perfecto. Seleccionamos todo, apretamos esta opción de aquí para unificar toda la forma en una sola y trabajar mucho más cómodos. Apretamos control Z para volverla a ubicar en las guías. Y ahora siguiendo la guía podemos respetar la forma del monograma y hacer que la J empiece justo alineada con la forma del medio de la M. Si presionamos la tecla Tab vamos a poder ocultar la interfaz del programa. Ahora manteniendo el Shift apretado vamos a ir realizando el trazo. Por el momento esta curva la vamos a dejar así. Y para hacer la curva de la J hacemos un clic mantenido y arrastramos suavemente el nodo hasta que vaya adquiriendo la curva de la J. No se preocupen si no quedan perfectas, la idea es seguir el boceto lo mejor posible. Luego continuamos la curva siguiendo nuevamente la guía y cerramos el trazo. Luego podemos corregir estas curvas con la herramienta de nodos, que podemos acceder rápidamente con la tecla A. Como a este nodo le falta ser curvo, le podemos hacer un doble clic para convertirlo y luego suavemente ajustarlo a la curva de la J.
también podemos crear nodos si hacemos un clic sobre el segmento, y esto crea automáticamente un nodo totalmente modificable. Aquí dejé esta parte sin la curva, ya que ahora podemos crear dos nodos siguiendo la guía y agregar uno más aproximadamente en la mitad del segmento para luego llevarlo hacia abajo en donde termina la curva. Y ahora, para transformarlo a un nodo mucho más suave, le damos doble clic y luego lo ajustamos siguiendo el boceto. Una vez que lo terminemos, hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Le damos un relleno y le quitamos el contorno. Si llegaste hasta aquí y te está gustando el contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte para apoyar el canal. Ahora sí, continuemos. Luego podemos ajustar los nodos de la J para que sigan la guía. Y después seleccionamos ambas figuras y usamos la herramienta de generador de formas para poder cortar esta parte que sobra del monograma. Y como verán, esto lo separa del diseño principal, generando una figura aparte. Esta figura la podemos borrar o simplemente ocultar. Y ahora voy a levantar un poco la terminación de la J para que siga la guía que conecta la unión de la M. De esta forma dejo todo alineado. Aquí no se olviden de apretar la tecla Shift para poder seguir la guía. Y ahora sí que sí, ya hemos terminado con el diseño del monograma. Ahora podemos pasar a modificarlo para que tenga un poco más de identidad y muchísima más personalidad, que esto es lo que hace que un logo destaque entre todos los logos genéricos que hay. Lo primero que hice fue crear un rectángulo siguiendo la guía de esta forma. Luego lo recorté de la misma forma que hicimos anteriormente y lo borré para poder generar un hueco en el diseño. La idea de esto es ir modificando el diseño a nuestro gusto e ir experimentando diferentes estilos hasta encontrar el estilo que mejor se adapte a nuestro caso. Ahora mismo estoy creando todos estos cuadrados para poder hacer huecos en el diseño. Voy a adelantar este proceso para no hacerlo muy largo. Aquí lo que fui haciendo fue ir acomodando cada cuadrado de forma que logre transmitir una sensación de ruptura con movimiento, que fue algo que me gustó mucho para el concepto del logo. Perfecto. Y ahora, para realizar los huecos usaremos la herramienta de buscatrazos para poder agilizar el proceso. Pero antes, recomiendo dejar un cuadrado libre, ya que esta herramienta borra completamente el cuadrado y lo tendríamos que crear de nuevo. Ahora fui creando los últimos detalles del logo con las herramientas que ya hemos usado anteriormente. Y una vez que terminemos de realizar todos los cambios, podemos agrupar todo nuestro diseño en una carpeta para moverlo después con mucha más facilidad y poder editarlo si necesitamos hacer un cambio. Luego creamos un fondo negro y ya tendríamos nuestro logo terminado en una carpeta y podríamos modificar absolutamente todo. Y ya estaría terminado. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olvides dejar tu like, suscribirte, compartirlo con tus amigos. Y si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios, que con gusto lo responderé. Hasta la próxima.